Existen alrededor de 100 sustancias químicas que son almacenadas en vesículas sinápticas, que se encuentran en el terminal sináptico justo a nivel de lo que es el botón o bulbo sináptico. El video de hoy se trata de hablar de estas sustancias denominadas neurotransmisores. Cuando un impulso nervioso recorre a lo largo de lo que va a ser el axón, hace que el potencial de membrana de reposo se altere. Ese cambio en el potencial de membrana de reposo estimula a que estas vesículas sinápticas liberen su neurotransmisor al espacio o llamado igual hendidura sináptica. Hay dos tipos de neurotransmisores que pueden ser liberados. Hay los excitadores y los inhibidores. Ahora, estos dos neurotransmisores pueden unirse a su receptor en la siguiente neurona, que se llama la neurona postsináptica. Hay dos tipos de receptores. Hay receptores llamados metabotrópicos y receptores ionotrópicos. Ahora, dependiendo a cuál se una respuesta es más rápida y otra es más lenta. Por ejemplo, si un neurotransmisor se une a un receptor ionotrópico, abre rápidamente un canal iónico. En cambio, si un neurotransmisor se une al sitio de unión en un receptor metabotrópico, es una reacción algo más lenta. ¿Por qué? Porque cuando se une un receptor metabotrópico, lo siguiente en activar es una proteína G y lo siguiente después es recién abrir un canal. Entonces, hay que recordar cuál es la diferencia estructural entre un receptor que es ionotrópico y otro que es metabotrópico. Un receptor ionotrópico tiene su sitio de unión y además tiene su canal iónico en la misma proteína. Es por eso que se activa rápidamente y actúa más rápido. Permite la entrada de cationes o la salida de cationes o aniones. En cambio, cuando hablamos de un receptor metabotrópico, tiene su sitio de unión en la proteína, pero en otra proteína diferente se encuentra recién el canal iónico. Un receptor metabotrópico se encuentra acoplado a una proteína, la proteína G. Cuando esta proteína G recién es activada, recién puede abrirse su canal iónico. Ahora, hablando propiamente de los neurotransmisores, hay de dos tipos, de moléculas pequeñas y de moléculas más grandes. Primero hablaremos del neurotransmisor más estudiado del cuerpo, llamado la acetilcolina. Este neurotransmisor puede actuar tanto de manera excitadora como inhibidora. Por ejemplo, va a ser excitador a nivel de la unión neuromuscular, pero todo depende al tipo de receptor que llegue a unirse. Veamos acá. La acetilcolina se va a unir a un receptor ionotrópico. Esta acetilcolina va a permitir la apertura de este canal catiónico y va a permitir la entrada de sodio, la entrada de calcio. De esta manera causa una despolarización en la membrana y eso que provoca una excitación. Por ende, la acetilcolina, para provocar un efecto excitador, se une a su receptor ionotrópico. En cambio, cuando la acetilcolina se une a un receptor metabotrópico, esto activa una proteína, la proteína G, que a su vez estimula la apertura de un canal de potasio abierto. Ahora, como ustedes saben bien, el potasio tiene más concentración adentro de la célula que afuera. Por ende, por su gradiente electroquímico, ¿qué hace? Sale donde hay más potasio a donde hay menos potasio. Eso causa un efecto inhibitorio en lo que es el potencial de membrana o en lo que es la neurona como tal. Así que la acetilcolina excita cuando se une a un receptor ionotrópico, inhibe cuando se une a un receptor metabotrópico. ¿Y qué acciones tiene la acetilcolina? Primero, disminuye la frecuencia cardíaca porque activa neuronas parasimpáticas del nervio vago. También hay una enzima que la inactiva, se llama la acetilcolinesterasa, que degrada o inactiva la acetilcolina en dos componentes, un componente acetato y otro llamado colina. Otro neurotransmisor también bien estudiado se llaman los aminoácidos. Varios aminoácidos actúan como neurotransmisores. Hay excitadores e inhibidores. Lo primero que te voy a mostrar acá son los aminoácidos que son excitadores potentes, como ser el glutamato y aspartato. El glutamato también llamado ácido glutámico y el aspartato también llamado ácido aspartico. Ahora, el glutamato se une a receptores ionotrópicos. Cuando se une a un receptor ionotrópico, abre canales catiónicos. Como abre canales catiónicos, eso genera ¿qué? Un potencial excitador. Se llama potencial postsináptico excitador. Pero, ¿cómo se inactiva este glutamato? Se llama recaptación.
La inactivación es a través de la recaptación. ¿En qué consiste esta recaptación? Cuando un neurotransmisor es liberado al espacio o en neurona sináptica, puede volver a entrar a la misma célula, perdón, a la misma neurona que la liberó. Cuando eso sucede, se llama recaptación. Cuando aquel neurotransmisor vuelve a ser ingresado a la misma neurona que lo liberó, se denomina inactivación por recaptación. El glutamato se inactiva de esa manera. Ahora, hay otros dos aminoácidos que en este caso van a ser inhibidores. Es el GABA y la glicina. El GABA se denomina ácido gamma aminobutírico. Ahora, ¿por qué son inhibidores? Estos dos aminoácidos van a abrir un tipo de canal específico. Abren canales de cloro. Y por ende, el cloro, que es un anión, va a inhibir cualquier tipo de neurona postsináptica. Ahora, hay un fármaco, es un fármaco llamado ansiolítico, que es el Valium, o conocido más comúnmente como el diazepam. El diazepam potencia la acción del GABA, o sea, hace que haya más GABA y por ende va a haber más inhibición, va a haber más canales de cloros abiertos y va a haber un potencial postsináptico inhibitorio. La glicina actúa de la misma manera. La glicina se une a un receptor ionotrópico y también abre canales de cloro y permite el flujo de cloro al interior de la neurona para que así pueda provocar un potencial inhibitorio. Otro tipo de neurotransmisor es las aminas biógenas. Miren, como ustedes conocen bien, un aminoácido tiene dos partes, un extremo amino, un grupo amino y un grupo carboxilo. Las aminas biógenas se forman por aminoácidos que son descarboxilados, o sea, a quien le quito su grupo carboxilo. Y tengo cuatro principales, que son la adrenalina, noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Estos cuatro neurotransmisores pueden actuar como excitadores, inhibidores y se unen a receptores de tipo metabotrópico. Ahora, ¿qué más? La noradrenalina, como ustedes bien conocen, tiene otro nombre. También se llama norepinefrina y la adrenalina también se llama epinefrina. La noradrenalina está presente en el despertar de un sueño profundo, en la actividad onírica, que es la actividad del sueño, y también se encuentra presente en el estado de ánimo. Hay una glándula llamada la glándula suprarrenal, que más específicamente la médula, la porción interna de esta glándula, libera estos neurotransmisores, pero lo libera en forma de hormonas, adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Hablando ahora de la dopamina igual es liberado por centros encefálicos, está involucrado en respuestas emocionales, en experiencias placenteras y en comportamientos adictivos. Una experiencia placentera podría ser el comer, alimentarse. Un comportamiento adictivo, estar con el celular, tener cualquier tipo de manía, son comportamientos adictivos, ¿verdad? Que generan dopamina. Pero además, igual la dopamina regula el tono de los músculos voluntarios por medio de la contracción de los músculos esqueléticos. Lo que quiero que recuerden acá es que regula el tono muscular. Cuando un paciente tiene deficiencia de neuronas dopaminérgicas, sucede la enfermedad de Parkinson. No hay dopamina, hay Parkinson. Pero, ¿cómo se llamará o qué tipo de enfermedad provocará cuando hay un aumento en la concentración de dopamina? Se llama un tipo de esquizofrenia, que es provocado porque hay mucha dopamina. Ahora, otra cosa más. La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina se les conoce como catecolaminas. ¿Por qué? Primero, todas tienen su grupo amino. Luego, tienen un anillo catecol. Este anillo catecol se encuentra formado por 6 carbonos, a la cual se unen dos grupos hidroxilos. Hay un aminoácido a partir del cual se forman las catecolaminas. Se llama el aminoácido tirosina. El aminoácido tirosina se convierte en L-dopa, de L-dopa a dopamina y de dopamina recién a noradrenalina. Ahora, también la inactivación de este neurotransmisor, al igual que la anterior, también se da por recaptación y también hay dos enzimas. Por ejemplo, la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa son dos enzimas que degradan estas catecolaminas. La siguiente, la serotonina, que también se llama la 5-hidroxitriptamina, se encuentra presente primero es liberado por los núcleos del RAF del encéfalo y está involucrado en la percepción sensorial, regulación de la temperatura, control del estado de ánimo, el apetito y además la inducción al sueño. Otro tipo de neurotransmisores es el ATP y otras purinas.
Primero, el ATP en general tiene una estructura anular. Esta estructura anular es de la porción adenosina del ATP. Se llama anillo púrico. Ahora, escuchen bien. La adenosina en sí tiene derivados. Tiene tres derivados: trifosfato, difosfato y monofosfato, que actúan como neurotransmisores, tanto excitadores, en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora, algo interesante. La mayoría de las vesículas contienen ATP, pero también contienen ATP más otro neurotransmisor. Por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, las neuronas simpáticas no liberan solo ATP, liberan ATP junto a la noradrenalina. En cambio, las neuronas parasimpáticas liberan ATP junto con acetilcolina en las mismas vesículas. Lo que quiero que sepan acá es que el ATP no está solo. O sea, en una vesícula no hay solamente ATP. Hay ATP junto a otro neurotransmisor. Por ejemplo, simpático, ATP y junto a noradrenalina. Y parasimpático, ATP junto a la acetilcolina. Ahora, el óxido nítrico es un gas simple y es un importante neurotransmisor que es segregado por nuestro encéfalo, la médula e incluso también las glándulas suprarrenales y nervios del pene. Ahora, este óxido nítrico se encuentra constituido por un único átomo de nitrógeno. Un único átomo de nitrógeno. En cambio, hay otra sustancia llamada óxido nitroso. El óxido nitroso está compuesto por dos átomos de nitrógeno y es un gas que es usado para la anestesia, por ejemplo, de los odontólogos o en cirugías odontológicas. Algo interesante es que el óxido nítrico se va a sintetizar a partir del aminoácido arginina por culpa de una enzima. La enzima se llama óxido nítrico sintetasa. Entonces, esta enzima óxido nítrico sintetasa convierte la arginina en NO. El NO que es el óxido nítrico. Ahora, el óxido nítrico no se acumula, o sea, no se almacena. Cuando el cuerpo produce óxido nítrico, lo usa completamente. No es como que se almacena y lo guarda para más adelante. Más bien, no se sintetiza de antemano. En cambio, se sintetiza a demanda. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a cuando yo requiera este neurotransmisor, recién mi cuerpo comienza a sintetizar este óxido nítrico según la demanda de mi cuerpo. Además tiene efecto breve y además igual es un radical o es un radical libre altamente reactivo. El óxido nítrico es una molécula liposoluble. Eso quiere decir que cuando es liberado de las células endoteliales actúa rápidamente en las células musculares donde tiene su sitio de unión, porque además igual comienza la producción de un segundo mensajero denominado GMP cíclico, igual está involucrado en la memoria y lo que es el aprendizaje. Como dije hace un momento, este óxido nítrico es un gas que es liberado del endotelio, específicamente de las células endoteliales en los vasos sanguíneos, pero no actúa en el endotelio, actúa a nivel del músculo liso. ¿Y qué función cumple? La relajación de las células musculares lisas, lo que provoca en todo caso una vasodilatación. Así que recuerden bien, el óxido nítrico es liposoluble, del sitio donde se liberó, actúa cercano al sitio donde se liberó. Es liberado en las células endoteliales y actúa a nivel del músculo liso de los vasos. ¿Qué hace a nivel del músculo liso? Provoca la relajación y eso promueve la vasodilatación. Ahora, además igual, el óxido nítrico al producir lo que es una vasodilatación disminuye la presión sanguínea. Hay un fármaco muy famoso conocido como el Viagra que igual utiliza el óxido nítrico. Pero además el óxido nítrico es tóxico, Los macrófagos como tal pueden eliminar este óxido nítrico de la circulación. Un gas llamado el monóxido de carbono es igual, es casi semejante al óxido nítrico. ¿Por qué? Porque este monóxido de carbono también es producido a demanda. ¿Eso qué quiere decir? No se almacena, no se guarda en ninguna parte. Únicamente cuando lo requiero es liberado. Y por ende difunde hacia afuera de las células que lo producen. Ahora, este monóxido de carbono es producido en respuesta a funciones neuromusculares y funciones neuroglandulares. Involucra o qué función ejerce: dilatación de vasos, memoria, sentido del olfato, visión, libera insulina y además la activación inflamatoria. Tengo dos últimos neurotransmisores. Hay un neurotransmisor que va a constar de 3 a 40 aminoácidos. Este se llama neuropéptido.
Un neuropéptido consta de 3 a 40 aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Además, se encuentran distribuidos por el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Estos neuropéptidos se unen a receptores metabotrópicos y tienen tanto acción inhibitoria como acción excitadora, dependiendo del tipo de receptor metabotrópico que lleguen a unirse. Ahora bien, los científicos antiguamente o los científicos querían investigar acerca de ¿cuál es un ligando endógeno, un ligando de mi cuerpo que puede calmar algún tipo de dolor? Y aquí descubrieron que hay unos péptidos opioides que se llaman las endorfinas y las dinorfinas. Las endorfinas y dinorfinas tienen un potente efecto analgésico que es 200 veces más intenso que la morfina. La palabra analgésico significa que es un medicamento que quita el dolor. Las endorfinas y dinorfinas tienen un gran efecto analgésico que es 200 veces más intenso que otro analgésico llamado morfina. Ahora, la base de la acupuntura se basa en estas endorfinas, porque aquí hay liberación de opioides que son endógenos. Además, igual, estos péptidos opioides están involucrados en que aumento de memoria, aprendizaje, sentimientos de placer, euforia, control de la temperatura, regulación de hormonas y también de enfermedades como depresión y la esquizofrenia. Otro neuropéptido también se llama la sustancia P. La sustancia P transmite referencias relacionadas al dolor desde los receptores nociceptivos, que son receptores del dolor, hacia el sistema nervioso central. Entonces, en otras palabras, la sustancia P, ¿qué hace? Aumenta la percepción del dolor. ¿Qué pasa acá? Las endorfinas y las encefalinas van a ¿qué? Van a inactivan a la sustancia P. ¿Y eso qué provoca? Disminuye cualquier tipo de sensación dolorosa. Además, igual, la sustancia P contrarresta los efectos de ciertos elementos químicos nocivos para los nervios y además podría ser útil en el tratamiento de procesos de degeneración nerviosa.